Buenas tardes. En esta instancia de hoy vamos a dar el tema de metrorragias no gravídicas. Esta instancia es una clase destinada a la preparación para la prueba única de residencia. Desde ya diremos que es un tema amplio, vasto, y que el objetivo del mismo es dar una aproximación con algunas características para poder tener el abanico de patologías que podemos catalogar o cómo pensar aquellas metrorragias de causas no gravídicas. Por ello, vamos a hacer hincapié en algunas características de los sistemas de clasificación, así como también de la necesidad de poder ahondar un poco más en cada tema en vistas a la formación médica permanente. Las metrorragias vamos a catalogarlas inicialmente como metrorragias no gravídicas. Ahí vamos a encontrar tres grandes grupos: aquellas que ocurren en la edad reproductiva, sobre todo en adolescentes, en lo que catalogamos con la edad reproductiva óptima, ¿sí? Y las metrorragias de la perimenopausia. Y las metrorragias en edad no reproductiva, como son la de la premenarca y la posmenopausia, a la cual haremos hincapié o haremos referencia en algunos puntos. Primero que nada, debemos catalogar o tener la posibilidad de decir qué es una metrorragia, o qué es inicialmente una menstruación. Una menstruación es una metrorragia cíclica, producto de la descamación de un endometrio previamente luteinizado. Por lo tanto, para que haya menstruación, debemos tener ovulación. Por lo tanto, el sangrado por el uso de anticonceptivos orales no estaría constituyendo una menstruación. Más allá que en nuestro interrogatorio, en nuestra anamnesis, preguntemos la fecha de la última menstruación a una paciente que está utilizando anticonceptivos orales, debemos saber que en la definición de menstruación como tal va más allá de la misma. Para entender nuevamente el tema, debemos tener claros o una aproximación a algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el ciclo menstrual? ¿Sí? Es el conjunto de manifestaciones cíclicas que se producen en la mucosa endometrial por acción de estrógenos y progesterona, la cual está dada bajo el control de lo que conocemos como el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Pero ¿qué característica debería tener o tiene una menstruación para ser catalogada como normal? Primero que nada, tenemos que ver la frecuencia, tenemos que ver la duración, tenemos que ver el volumen, ¿sí? Y variaciones de estos parámetros nos darán origen a lo que conocemos como SUA o como sangrado uterino anormal. Ahí tenemos una tabla en la cual tenemos algunas características de lo que sería la menstruación, a lo que llamamos normal, con sus diferentes parámetros de normalidad, con respecto a la frecuencia, con respecto a la variación, con respecto a la duración del flujo menstrual y con respecto al volumen de las pérdidas menstruales en mililitros. ¿Y qué catalogamos como hipermenorrea? Para ver algunas definiciones, es una metrorragia menstrual cuando la cantidad es mayor a 80 mililitros o pueden encontrar por ahí a 100 mililitros. ¿Qué catalogamos o qué decimos cuando hablamos de menometrorragia? Es cuando la menstruación supera los 8 días de duración. Para el control de la hemorragia menstrual se requiere una suficiente actividad contráctil del útero, del miometrio, una adecuada epitelización de la mucosa del endometrio y una coagulación sanguínea normal. Cuando hablamos de hipomenorrea, cuando la duración normal es con pérdidas muy escasas, por debajo de 5 mililitros, cuando la duración es muy baja, en algunos lados catalogan como por debajo de 4, otros por debajo de 2 días. ¿Ah?
La alteración del endometrio, secundaria a la formación de sinequias, por ejemplo, o una atrofia endometrial, pueden ser causas de hipomenorrea. Cuando hablamos de alteración de la frecuencia de la menstruación, obedece habitualmente a alteraciones en el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de las veces una alteración de la frecuencia va directamente relacionada al eje y por lo tanto directamente relacionado a patrones hormonales o funcionales. El ciclo ovárico determina el tenor hormonal que actúa sobre el endometrio, actuando sobre la periodicidad del sangrado. Por lo tanto, alteraciones en la frecuencia vamos a llamar polimenorreas o oligomenorreas y en algunas oportunidades podemos incluso llamar o catalogarlas como amenorreas secundarias cuando ocurren más allá de 90 días en la cual no ocurre menstruación. Luego tenemos las alteraciones que ocurren sobre todo en el volumen del sangrado y en la duración del sangrado, donde la causa habitualmente radica en el útero, ¿sí? Se relacionan muchas veces a las alteraciones con el tamaño uterino, con la superficie que sangra, con la contractilidad del útero. Las alteraciones que ocurren en la duración también pueden asociarse a metrorragias disfuncionales, por disrupción o secundaria a procesos infecciosos o inflamatorios a nivel uterino. Por lo tanto, primero que nada, para poder catalogar qué es una metrorragia, sí o sí necesitamos la utilización de un espéculo, por lo tanto hacer una especuloscopía. Y vamos a decir que presenta una metrorragia cuando tenemos salida de sangre y constatamos salida de sangre a través del orificio cervical externo. Por lo que iría a consultar la paciente inicialmente sería por una genitorragia, ¿sí? Sangrado del sector genital, del aparato genital. De ahí debemos catalogarlo entre una cervicorragia, una colporragia, una vulvorragia o una metrorragia. Para ello, especuloscopía. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en el 2011 determinó un sistema de clasificación para los sangrados anormales en las mujeres que se encontraban en edad reproductiva y no eran de causa gravídica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sangrado normal en mujeres en edad reproductiva de causas no gravídicas. Y por ello se utilizó una mnemotecnia con las palabras PALM y COIN para poder abordar todas las posibilidades y que ninguna quedara fuera. ¿Sí? En esa secta podemos determinar para poder acordarnos, ¿sí? Tenemos PAN a la izquierda, COIN a la derecha, que después vamos a ver las diferencias para poder agruparlas en esa manera, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de sangrado uterino normal y lo definimos como el sangrado excesivo que interfiere en la calidad de vida psicológica, emocional, social y económica de una mujer. Toda alteración en la frecuencia, duración o volumen que se manifiesta por un periodo mayor a 6 meses, la catalogamos como crónica. Si tiene un evento agudo que motive el tratamiento de urgencia, lo tratamos como agudo. Entre ciclos definidos y menstruaciones esperables, es lo que catalogamos como sangrado intermenstrual, y siempre excluyendo las causas gravídicas. El sangrado uterino crónico es el sangrado del cuerpo uterino, que es anormal en términos de duración, volumen y o frecuencia, y que estuvo presente en los últimos 6 meses. El agudo, por lo tanto, es cualquier episodio en una mujer en la reproductiva no embarazada que sea de cantidad suficiente para requerir una intervención médica inmediata para minimizar o prevenir una pérdida mayor de sangre. También puede estar presente en el contexto de una paciente que ya viene con un sangrado uterino crónico. El sangrado menstrual abundante es la presentación más frecuente del sangrado uterino anormal. ¿Y qué tipos tenemos de sangrado uterino? ¿Cuáles pueden ser las causas de ese sangrado uterino? Uno, los pólipos, adenomiosis, leiomiomas, hiperplasia o patologías malignas. Y por otro lado, las coagulopatías
las disfunciones ovulatorias, el parámetro patología endometrial, causas iatrogénicas y las causas no clasificables. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Los pólipos es proliferación focal de endometrio constituido por cantidad variable de glándulas, estroma y vasos sanguíneos. El componente glandular siempre presenta algún grado de desorden arquitectural que puede ser funcional o atrófico según la edad de la usuaria en la que estemos viendo esta patología. La prevalencia es mayor en pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, con dislipemias. Constituye la patología endometrial más frecuente asociada con el uso de tamoxifeno. Eso es importante saberlo en aquellas pacientes que han sido tratadas durante mucho tiempo por cáncer de mama, en el cual reciben terapia posterior, ¿sí? Sepan que el tamoxifeno puede estar vinculado con crecimiento polipoideo, y aunque no parece estar relacionado con la duración del tratamiento ni con el tamaño de los pólipos. El 95%, la gran mayoría de todos aquellos pólipos endometriales son benignos. Y lo que sí cobra algún aspecto importante a tener en cuenta es el impacto que tiene en la fertilidad, que interferiría en la implantación del embrión, y la realización de polipectomía en estas pacientes, en pacientes con esterilidad, sería un hecho beneficioso en vista a la posibilidad de fertilidad. La histeroscopía de consultorio es el gol estándar para confirmar el diagnóstico. Evalúa la característica del pólipo, el tamaño, el aspecto, permite tomar biopsias dirigidas para descartar elementos sospechosos, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo para patología endometrial, ¿ah? Y eventualmente poder realizar la polipectomía. El otro punto es la adenomiosis. La adenomiosis es una presencia de tejido glandular y estroma del endometrio que ocupa el espesor del miometrio, ¿sí? Está asociado a hipertrofia y hiperplasia reactiva del endometrio adyacente. Puede tener distintas configuraciones clínicas. La adenomiosis puede ser focal, puede ser difusa, puede ser quística, que está la más rara. El cuadro clínico que presenta la paciente habitualmente está determinado por sangrado uterino, dolor, dismenorrea, dolor premenstrual, dolor pélvico, infertilidad o subfertilidad. Se asocia a otros cuadros como la endometriosis y los miomas. El útero habitualmente al examen físico es un útero agrandado, globuloso, blanduzco, no tiene la consistencia ni el tamaño de los miomas, de los úteros que habitualmente podemos llegar a examinar. En muchos casos, cuando la paciente es sintomática y no desea embarazo, si no tiene deseo de procreación, la esterectomía es el tratamiento de elección, ¿sí? Cuando tenemos una adenomiosis difusa focal. Y las pacientes que desean ulteriormente embarazo, pueden intentarse un tratamiento hormonal para reducir los síntomas y sobre todo la dismenorrea. El DIU con levonorgestrel es la primera elección. Tiene una eficacia para controlar el sangrado, para controlar la dismenorrea, ¿sí? El uso de Dinojet bioral sin interrupción de manera continua también es un tratamiento bastante frecuente. Los análogos de la GnRH están siendo evaluados en múltiples protocolos para el tratamiento, ¿sí? Sobre todo cuando están asociados con la patología miometrial y la presencia de miomas. Los miomas, leiomiomas, también conocidos por ahí también, como podemos escucharlo como fibromas, ¿sí? Son los tumores pélvicos benignos más frecuentes en la mujer, es lo más frecuente. Crecen a partir de células de músculo liso del miometrio, constituido por grandes cantidades de matriz extracelular, contienen colágeno, fibronectina, proteoglicanos, se originan a partir de células musculares inmaduras, estructura muy importante, presenta una pseudocápsula del mioma, es una red de fibras de colágeno, neurofibras, vasos sanguíneos. Según la localización, los miomas pueden ser subserosos, intramurales o subserosos, a grosso modo. Los submucosos suelen presentarse entre el 5 a 10% del total de los miomas.
son los que más responsables de los sangrados uterinos, de esterilidad, de abortos recurrentes. A veces se asocian a dismenorrea o dolor pélvico. Fuertemente vinculados los miomas con los tenores y los niveles de estrógeno, ¿sí? Son habituales en la perimenopausia. La mitad de las mujeres luego de los 35 años y más frecuente en la etnia afrodescendiente presentan algún tipo de miomas. Dato importante, la mitad de las mujeres que tienen miomas son asintomáticas. Puede estar y determinar también síntomas digestivos urinarios dependiendo de la ubicación de los miomas y pueden presentar como complicaciones, calcificaciones, torsión, infarto, degeneración. Pueden complicar embarazos con aborto, con prematuridad, ¿sí? Podemos tener o presentar lo que conocemos como miomas parido en vagina. Aquí vemos algunas imágenes a la izquierda de los diferentes tipos de miomas que podemos encontrar y a la derecha una clasificación que es una clasificación histerolaparoscópica que presenta mucha utilidad en vista a poder resolver o poder compartir los miomas que pueden tener algunas pacientes y poder determinar algunos de ellos cuáles serían pasibles de sanción quirúrgica en vista sobre todo a los tratamientos de fertilidad. El cuarto punto se cataloga como malignas hiperplasias. Esto está vinculado sobre todo con las hiperplasias de endometrio, ¿sí? Con osinatipía y los tumores malignos epiteliales o mesenquimales del cuerpo o cuello uterino son causas poco frecuentes de sangrado uterino en este grupo de pacientes que están en edad reproductiva. Encontrar un cáncer de endometrio en una paciente en la perimenopausia no es lo habitual, ¿sí? Pero hay que saber que existe. Es más frecuente poder encontrar una hiperplasia, ¿sí? Un crecimiento del tejido endometrial, que puede tener con osinatipías, y es más frecuente también poder encontrar, o es frecuente poder encontrar, en aquellas pacientes que tienen algunas características que predisponen al tenor estrogénico permanente, ¿sí? Pacientes con ciclos oligomenorreicos o ciclos amenorreicos, pacientes obesas, ¿sí? O el uso de estrógenos sin oposición de gestágenos. Esas pacientes habitualmente son factores de riesgo en la perimenopausia a tener hiperplasias atípicas o lo que conocemos como neoplasia intraepitelial endometrial, que son precursoras del cáncer de endometrio. Luego, en el grupo 5 estaríamos vinculados con las coagulopatías, ¿sí? Congénitas, adquiridas. Ahí es importante tener la enfermedad de von Willebrand presente, o pacientes portadores de hemofilia, ¿sí? El uso de anticoagulación, alteraciones plaquetarias. Luego tenemos otras disfunciones de tipo ovulatoria, como punto 6, que pueden causar sangrados uterinos, como el spotting, cuerpos lúteos persistentes, sangrados, el síndrome de ovario poliquístico, quistes funcionales de ovario, patología tiroidea, pacientes con obesidad o desnutrición, o pacientes con trastornos alimentarios o vinculados a ejercicio extremo. Luego patologías endometriales, dado sobre todo por el incremento en la indicación de cesárea en nuestro tiempo, ha llevado a la presencia o a poder encontrar lo que conocemos como el ismocele, ¿sí? Es una de las patologías de endometrio, está vinculado con una alteración anatómica, en la cual presenta a nivel de lo que sería el segmento uterino una excavación que se encuentra tapizada por tejido endometrial, ¿sí? Y provocaría sangrados persistentes. Otras tenemos causas iatrogénicas que producen sangrados intermenstruales, sangrados no esperados, por ejemplo, la acción por terapia de estrógenos, de progesterona, de anticonceptivos, fármacos que disminuyen la acción de los esteroides, fármacos que producen hiperprolactinemia o fármacos que producen funciones similares a los esteroides. Esos pueden determinar como causa iatrogénica sangrados uterinos anormales. Luego tenemos los no clasificables, entre ellas las malformaciones arteriovenosas, que son raras
y sobre todo la endomiometritis o la endometritis crónica, que es la infección endometrial de productos a causa de algunos tipos de bacterias. Esa es la infección del tejido endometrial. Vamos a hacer algún punto sobre lo que son las metrorragias de la posmenopausia, simplemente para poder aproximarlos un poco más al tema. No existe una causa disfuncional de una paciente que sangra luego de la menopausia. Los sangrados de la posmenopausia no tienen causa disfuncional, no están vinculados con causas hormonales, ¿sí? Tenemos siempre que estar vinculados con causas orgánicas. Y lo primero a descartar por importancia, no por frecuencia, pero sí por importancia, es el cáncer de endometrio, el cáncer de endocervix, el sarcoma, ¿sí? Sabiendo que puede existir otro como la hiperplasia endometrial o los pólipos como causas de la posmenopausia, pero esto es mucho más alejado. ¿Qué otras causas no orgánicas? La atrofia endometrial, que es la más frecuente, el tejido endometrial, durante muchos años, sin tener un soporte, ¿sí? Por estar atrofiado durante mucho tiempo, tiende a caer, desprenderse de sus células basales, y eso puede terminar en un sangrado. Otras son la endometritis y la utilización de hormonas exógenas o la utilización de digitales o anticoagulantes en una paciente en la posmenopausia también puede determinar una metrorragia. Vamos a ver un poco la anamnesis y el examen físico. ¿Qué buscar? Importante, la edad, ver las características de ese sangrado, qué tipo de sangrado es, si es un sangrado persistente, cuándo comenzó, el color, si presenta o no presenta olor, ¿sí? ¿Qué antecedentes ginecobstétricos tiene la usuaria? Si es una nuligesta o es una multípara, si ha recibido algún tipo de tratamiento hormonal en algún momento, un tratamiento hormonal sin oposición, si tiene hábitos y qué tipo de hábitos tiene, como antecedentes personales, sobre todo el tabaco, las patologías que pueda tener, intervenciones previas, o antecedentes familiares de cáncer. Vamos a tener, y cobra real importancia en estas pacientes, el índice de masa corporal, piel y faneras, tiroides, si tiene o no tiene hipertensión arterial, y fundamental la especuloscopía y un examen genital superficial y profundo exhaustivo, porque van a ver ustedes que hay una gran aproximación a muchas de estas patologías como causa del sangrado uterino, que nos aproxima un montón simplemente la anamnesis y el examen físico. La paraclínica va a ser solicitada de acuerdo a la orientación clínica que tengamos. Por eso la importancia del examen físico, por eso la importancia de una correcta anamnesis. Muchas veces el primero descartar una causa gravídica, por lo tanto, su unidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, hemograma y grupo sanguíneo. Descartadas las causas gravídicas, podemos ver la utilidad de la ecografía extravaginal, por ejemplo, en miomatosis, aunque la miomatosis sabemos que es de diagnóstico clínico, la ecografía toma importancia en ver el número de miomas, la localización, la topografía, la proximidad con estructuras vecinas. Ver las características ecográficas de una adenomiosis, valorar la línea endometrial en una paciente, por ejemplo, que está en la posmenopausia, y valoración de ovarios y anexos. ¿Corresponde o no corresponde una tomografía, una resonancia nuclear magnética? También va a depender de la orientación que podamos tener desde el punto de vista clínico y los hallazgos eventuales que podamos tener en una ecografía transvaginal, en una ecografía ginecológica. La histeroscopía, un elemento también fundamental para estudio de la cavidad endometrial, como elemento diagnóstico, como elemento quirúrgico, como elemento terapéutico. El planteo del grado biópsico y hemostático también toma su relevancia en estas pacientes, y posteriormente a tener en cuenta siempre trastorno de la coagulación, pedir crasis, eventualmente si corresponde prolactinemia, función tiroidea, perfil hormonal, función renal y hepática. A grosso modo del tratamiento, en un sangrado uterino normal, agudo, con repercusión o eventual riesgo, muchas veces necesitamos o requerimos la necesidad de un legrado hemostático
que puede ser un legrado hemostático que puede ser quirúrgico o puede ser médico, a través de la utilización de fármacos. La presencia de pólipos puede ir planteado desde la polipectomía en aquellas pacientes, como vimos, que tiene deseos concepcionales o quiere conservar su útero, a una paciente que ya tiene pareja satisfecha, que tiene un sangrado con repercusión hematológica, ¿sí? Un sangrado uterino normal crónico, y una eventualidad puede ser, o uno de los planteos puede ser la posibilidad de hacer una histerectomía. Cuando tenemos una adenomiosis, cabe recalcar nuevamente que muchas de estas causas de sangrado uterino pueden intrincarse una con otra. Podemos tener a veces la presencia de pólipos en una paciente que tiene una adenomiosis e incluso una miomatosis. Por lo tanto, muchas veces el tratamiento va de la mano de las patologías que podamos tener superpuestas una con otra. La adenomiosis puede ir al tratamiento de los anticonceptivos, autorización de DIU liberador de hormona, únicamente la utilización de gestágenos de progesterona bioral, la utilización o necesidad de hacer análogos de la GnRH o necesidad de una histerectomía. Los miomas pueden ir simplemente desde un seguimiento de aquellos que no causan dolor, que no causan molestia, hasta la necesidad de tener que hacer una histerectomía, o solamente sacar los miomas, lo que conocemos como miomectomías. Cuando tengo una hiperplasia endometrial, incluso puede ir desde un tratamiento hormonal vía oral o un tratamiento hormonal local con un DIU liberador de hormona, hasta la necesidad también de hacer una histerectomía. En las causas que pueden ser ovulatorias, tenemos desde los anticonceptivos orales hasta el tratamiento hormonal con estrógenos y progesterona o utilización de un DIU liberador de hormona. Ahí van a ver una tabla de los fármacos que muchas veces se utilizan cuando tenemos un sangrado uterino normal agudo, ¿sí? Desde anticonceptivos hasta progestágenos orales, o cuando tenemos un sangrado uterino anormal crónico, con el rango de eficacia a la derecha. Como verán ustedes, el DIU liberador de hormona, ¿sí? Tiene hasta un 96% de eficacia en aquellos sangrados uterinos anormales crónicos que corresponde a un tratamiento de este tipo, ¿sí? O incluso los análogos de la GnRH, que pueden ir hasta un 90%. Bueno, con esto es, como le dije, una instancia de aproximación al tema. Estamos a las órdenes para lo que ustedes, las dudas que tengan. Muchas gracias por la atención y les deseamos éxitos en nuestra nueva etapa.